Sean muy bienvenidos, les saluda Adriana de nuevo deseándoles la paz del Señor. Cuando pasamos por situaciones dolorosas, tendemos a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Como si estuviese bien que le suceda a otro y no a mí. La pregunta también implica que estamos portándonos bien y que no somos culpables de nada grave como para ser castigados. Pero ¿será que siempre el dolor es una forma de castigo? Vamos a ver. Ya que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, debemos tener claro que es Dios quien permite el dolor. Eclesiastés 7:13 al 14 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que para tratar de contestar esta pregunta nos ayudaría mucho a analizar el dolor desde una perspectiva del cielo, no desde una perspectiva humana. Si miramos el dolor físico, por ejemplo, nos damos cuenta que este ocurre por una simple razón: para protegernos. Cuando tenemos una herida o inflamación, el cuerpo responde estimulando los receptores del dolor y enviando el mensaje al cerebro. Todo esto ocurre en milésimas de segundo para que podamos reaccionar y protegernos. Yo, por ejemplo, sufro de neuropatía y de colon irritable. La neuropatía es un problema de los nervios que produce adormecimiento y a veces dolor en las manos y en los pies y puede afectar otros órganos. Y un día, mientras investigaba sobre el tema, me encontré con una condición llamada insensibilidad congénita al dolor, que es un tipo de neuropatía que afecta el sistema nervioso que conecta el cerebro y la columna a los músculos y células que detectan el dolor, impidiendo que la persona sienta dolor. Esto puede sonar muy positivo hasta que conocemos los síntomas, los cuales incluyen huesos rotos, heridas, moretones, pérdidas del sentido del olfato y sensibilidad a la temperatura, infecciones repetidas, heridas en la boca causadas por mordidas o múltiples lesiones de quemaduras, entre otros problemas de salud que pasan desapercibidos debido a la ausencia del dolor. Hasta ahora se han reportado 20 casos de esta rara enfermedad en el mundo, lo cual no parece tan grave mirándolo a nivel global, pero para cada madre y para cada padre de una de esas personas es algo trágico. ¿Y qué creería usted que estas madres anhelarían más que nada en el mundo? Que sus hijos pudieran sentir dolor. El dolor es la forma del cuerpo de dejarnos saber que hay peligro y que necesitamos parar lo que estamos haciendo y acudir a un médico en ocasiones. Así como el dolor físico sirve para dejarnos saber que algo está mal, a veces Dios usa el dolor del alma y físico también para dejarnos saber que algo está mal, que hay que cambiar el rumbo por el que vamos y que debemos acudir a Él, que es el médico por excelencia. Eclesiastés 7:3 dice: mejor es el pesar de la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Pero otras veces la aflicción viene no por causa de algo que hayamos hecho, sino para impedir que hagamos algo de lo cual nos vamos a arrepentir mucho. En estos casos Dios interviene usando el dolor para evitarnos un mal mayor. Por ejemplo, hay enfermedades que Dios sana milagrosamente, otras usando medicina y otras con una buena dieta alimenticia. Pero hay otras que decide dejar indefinidamente con el fin de mantenernos enfocados en Él, dependiendo de Él, con la mirada puesta en Él. Piense, ¿qué estaría haciendo usted si no fuese por las limitaciones que tiene ahora? Sean físicas, financieras, relacionales, de salud. ¿Estaría usted haciendo la voluntad de Dios o la suya? Yo puedo hablar por mí misma, que soy muy inquieta y estaría haciendo muchísimas cosas que Dios no me ha mandado a hacer. Otra cosa que aprendemos con el dolor es a tener piedad y compasión de los que sufren. Cuando sentimos la aflicción en nuestra propia carne o alma, el dolor se hace real.
Y a medida que gemimos a Dios para que intervenga, comenzamos a identificarnos con el dolor de los demás. Nos llenamos de misericordia y compasión por ellos como nunca antes. Pero eso solo ocurre después de haber gemido en la presencia del Señor y de haber recibido consolación del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:3-7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El otro milagro que ocurre con la aflicción es que aprendemos a amar a los que nos ofenden y a perdonar. En mis observaciones sobre las relaciones interpersonales he notado un común denominador entre las personas, que lo más difícil para nosotros emocionalmente es lidiar con las ofensas y con el rechazo de otros. Tendemos a protegernos, sea reclamando, peleando, distanciándonos de aquellos que nos ofenden, y terminamos haciendo cualquier cosa menos lo que Dios nos manda, que es llevarle nuestras heridas a Él y estar dispuestos a perdonar. El perdón es el fundamento del Evangelio, a eso vino Jesucristo, y aprender a perdonar no es una opción, es algo necesario para nuestra alma. Cuando elegimos venir a Dios para que sane nuestras heridas, el dolor desaparece milagrosamente. Y eso es maravilloso, poder abrazar a un enemigo, perdonar y amar como Dios ama. Eso trae paz y el beneficio es para nosotros. En medio de la aflicción también conocemos a Dios, espíritu a espíritu. Dios usa el dolor para sujetarnos, porque así consigue nuestra atención genuina. Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo he experimentado ese cabestro y ese freno cuando Dios me está tratando de sujetar, y duele, pero es la forma de llamar mi atención. Y es que cuando nos encontramos en situaciones difíciles para las cuales no encontramos solución, es cuando más buscamos a Dios de corazón y podemos conocerlo personalmente. En la historia de Job podemos ver cómo Dios habla con él de una manera personal, y después de mucho sufrimiento, Job comienza a conocer a Dios a un nivel que nunca antes había experimentado. Y Job hace la siguiente declaración: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 41:2-5. Job declaró que fue después de la aflicción que pudo conocer a Dios de cerca, que ya no se trataba de una historia que le habían contado, sino que él estaba experimentándola personalmente. A veces el dolor sí viene como consecuencia de nuestros malos actos y como un castigo. Cuando Dios dice no lo hagas, no es porque sí y ya. Lo que Él está diciendo es: te va a doler, vas a sufrir y vas a herir a otros. Y esas tres cosas son el resumen de lo que es pecado. Todos tenemos la tendencia a hacer nuestra voluntad. Nos cuesta que alguien nos diga qué tenemos que hacer o dejar de hacer, y mucho menos alguien a quien no podemos ver. Y caemos en el error de pensar que tenemos las respuestas para todo, que sabemos la diferencia entre el bien y el mal, pero eso fue precisamente lo que Adán y Eva hicieron. Le declararon la guerra de independencia a Dios y sufrieron. Dios nos corrige por amor, como lo hacemos con nuestros hijos. Hebreos 3:11-12 dice que no menospreciemos el castigo, ni nos fatiguemos de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Una y otra vez escucho personas que están pasando por situaciones dolorosas decir: tengo tanto dolor en mi alma que me siento como si alguien se me hubiese muerto. Yo misma he sentido eso. Y creo que es porque algo dentro de nosotros
se está muriendo de verdad, algo a lo que debemos renunciar porque nos separa de Dios. Pero si usted está en esa situación, déjeme decirle que está pasando por el mejor momento de su vida. El Señor dice en Juan 12:24 que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Dios va a permitir ciertas situaciones en nuestra vida con el fin de protegernos, de moldear nuestro carácter, de hacer morir en nosotros esas cosas que nos hacen mal y de hacer de nosotros mejores personas, llenarnos de fe y esperanza y hacernos libres para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Pero no será una sola muerte la que defina todo, será una serie de pequeñas muertes las que van dando paso a paso a la libertad. Así que tenga paciencia, esto no es algo que ocurre de un día para otro, es un proceso. Es un proceso que ocurre dentro de nosotros con una conciencia diaria de nuestros pecados y una disposición a renunciar a ellos, hasta que pierdan su fuerza en nuestro corazón. Toda desilusión, todo dolor, toda dificultad, piense, lo puede llevar más cerca de Dios. Si queremos ser honestos, mirando la trayectoria de nuestra vida, con todo el sufrimiento que hemos vivido, podríamos decir que la verdadera razón para Dios permitir el dolor es por amor. Romanos 8:20 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si Dios no permitiese el dolor en nuestra vida, andaríamos como enfermos de neuropatía, de insensibilidad congénita al dolor, con lo cual nos destruiríamos a nosotros mismos y le causaríamos mucho daño a otros. Yo sé que no entiendo su dolor, pero Dios sí. Dios vio a su Hijo morir en la cruz y no intervino, porque su muerte le traería la salvación al mundo. Permita que el tierno y santo Espíritu de Dios hoy le consuele, que sane sus heridas y que lo levante, que lo lleve a otro nivel del conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Él no desperdicia sus lágrimas, sino que las tiene guardadas en su redoma. Un redoma es un recipiente donde conservaban cosas de mucho valor como ungüentos, perfumes y aceites caros. Y Él dice que allí guarda nuestras lágrimas. Además dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo lloro en la presencia de Dios cada vez que necesito. Y ese es el lugar más a salvo donde usted va a estar, bajo la sombra de sus alas, en la búsqueda de la presencia de Dios, con su Biblia en la mano, clamando al Espíritu Santo que manifieste la voluntad de Dios a su corazón. Él no nos dice que todo va a cambiar, pero sí cambia nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva en cuanto al dolor y la aflicción. En Jesús siempre hay esperanza. Su palabra dice que en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 1 Corintios 4 dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Qué dulce y a la vez poderosa es su palabra. Nos espera un mayor peso de gloria que no se compara con lo que podamos sufrir ahora, si de corazón nos acercamos a Él. Dios le bendiga y hasta la próxima. Si estas enseñanzas son de su agrado, no deje de suscribirse. Esto me ayudará a alcanzar a otros con el mensaje de salvación de Jesucristo. Su opinión es importante y sus comentarios bienvenidos, siempre y cuando conservemos la prudencia. También les recuerdo que mi nuevo libro, El Señor tu Dios, uno es, ya está a la venta en Amazon, en inglés y español, en varios formatos. Si le interesa, le dejo el link debajo para que lo pueda ordenar. Que Dios bendiga cada área de su vida, espíritu, alma y cuerpo.